Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos, servidores públicos de los entes municipales, a esta videoconferencia denominada Fiscalización de Recursos derivado de sentencias de controversias constitucionales. El día de hoy nos da la bienvenida la licenciada María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, quien está acompañada del licenciado Felipe de Jesús Marín Carrión, director general de Asuntos Jurídicos, de la licenciada Cintia Reyes Díaz Muñoz, secretaria técnica, y del ingeniero Juan Óscar Olvera Mora, director general de Tecnologías de la Información. Los dejo con ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Los saludo a nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Saludamos a todas las servidoras y servidores públicos de los ayuntamientos participantes en esta videoconferencia. El recurso público es la fuerza motora con lo que los ayuntamientos atienden su deber, permitiéndoles generar las obras o acciones necesarias para el beneficio de la ciudadanía, cuestión por la cual la asignación a los entes municipales es un derecho irrenunciable. En tal virtud, ante la omisión de estos suministros financieros, algunos municipios tuvieron que acudir al máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a hacer valer sus derechos a través de la promoción de una controversia constitucional, con la intención de poder adquirir el recurso federal que les fue negado en su momento. Derivado de ello, es como esta videoconferencia pretende hacer del conocimiento a los ayuntamientos que tuvieron una resolución favorable en la promoción de su respectiva controversia constitucional, las acciones pertinentes a realizar con la finalidad de que les permita disponer del recurso federal de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable. Sin mayor preámbulo, los dejo en compañía del licenciado Felipe de Jesús Marín Carrión, director general de Asuntos Jurídicos, quien nos va a llevar a cabo esta videoconferencia. A nombre de nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos, les envío un cordial saludo. Muchas gracias y que tengan todas y todos ustedes muy buen día. Muy buenos días a las y los servidores públicos de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, les damos la bienvenida para abordar un tema que es de interés general: la aplicación de los recursos derivados de sentencias dictadas en las controversias constitucionales. Nosotros el día de hoy vamos a darles una visión del órgano acerca de la fiscalización de esos recursos. ¿Cuál es la visión que tiene el órgano respecto de esos recursos? En primer lugar, creo pertinente aclararles que esos recursos, en términos de la Ley de Disciplina Financiera, deben ser considerados como recursos excedentes. ¿Por qué? Porque la propia Ley de Disciplina Financiera establece en su artículo 2, en las diversas fracciones, si me ayudan por ahí, por favor, para cambiarle a la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los ingresos excedentes y cuáles son los ingresos de libre disposición? Están relacionados estos dos conceptos. Dice ingresos excedentes, los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la ley de ingresos. Quiere decir que estos recursos caen en ese supuesto. Son ingresos excedentes porque no estaba contemplado en sus correspondientes leyes de ingresos que iban a tenerse disponibles para su ejercicio. Y por otro lado, ingresos de libre disposición. Los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y aquí viene la parte que nos interesa. Y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Es aquí donde nosotros establecemos que son recursos excedentes en términos de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Por qué es importante establecer de inicio cuál es la definición de esos recursos provenientes de controversias constitucionales? Pues bien, porque en virtud de ese origen vamos a determinar, por virtud de la propia Ley de Disciplina Financiera, a qué deben aplicarse estos recursos. Si vamos a la lámina anterior, por favor,
Aquí en el artículo 14, la propia ley establece cuáles son los destinos para estos recursos excedentes. Dice artículo 14, los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de las entidades federativas deberán ser destinados a los siguientes conceptos. 1. Para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones, conforme a lo siguiente. Déjenme hacerles una breve explicación de a qué se refiere esta fracción primera del artículo 14 antes de ir a los incisos A y B. Esta fracción primera establece no un destino, sino diversos destinos. ¿Qué quiere decir? Que no nada más podemos utilizar estos recursos desde el punto de vista de la fiscalización, claro está, para el pago, para la amortización anticipada de la deuda. Lo podemos hacer de manera indistinta también para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. ¿Cuáles son esos? Pues ya saben los contralores internos principalmente, o los contadores, los tesoreros de cada uno de esos ayuntamientos, que son los denominados ADEFAS y que quedan registrados en la contabilidad como un pasivo, como un pago como un adeudo de ejercicios fiscales anteriores. ¿Cuál es la importancia de este artículo 14 y cuál es el espíritu del legislador al establecer en el artículo 14 estos destinos para este tipo de recursos excedentes? Pues precisamente abatir ese problema con el que cargan la mayoría de los entes fiscalizables o particularmente los entes municipales respecto de esos pasivos que vienen arrastrando del pasado. Aquí entran laudos, aquí entran esos créditos, esos financiamientos que suscribieron, y aquí entra todo ese tipo de adeudos que ustedes vienen cargando de ejercicios anteriores, obviamente que estén debidamente registrados en la contabilidad, y entonces este dispositivo establece los pueden emplear en ello. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, el inciso A dice, cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al sistema de alertas, cuando menos el 50%. ¿Qué quiere decir esto? No me preocuparía si yo fuera un servidor público municipal tanto por estos incisos A y B. Ahorita vamos a ver por qué. Esta disposición establece que si ustedes están en ese supuesto, de acuerdo con el sistema de alertas, mínimo el 50% lo deben aplicar a esos conceptos que están arriba. Ahora, ¿cómo puedo yo, servidor público municipal, revisar en qué estatus estoy? Bueno, por favor, si podemos abrir el link que viene en la siguiente, esa lámina, ese link, por favor. Sistema de alertas, por favor. Nos vamos a sistema de alertas. Ahí. Resultados del sistema de alertas 2021. Municipios. Bajamos un poquito. Y arriba. Perdón. Ahí está. Si le damos buscar, por favor, y ponemos Veracruz para ver cualquiera de los municipios del estado. Perdón, antes de ello, permítanme hacerles la aclaración que el valor importante o medular de toda esta tabla del sistema de alertas es la tercera columna, la que establece resultado del sistema de alertas. A las otras, para estos efectos únicamente, no le hagan caso. Es la primera columna o la tercera columna, que sería la que establece resultado del sistema de alertas. Ahora sí, por favor, si le damos Veracruz. Y ahí vienen una serie de ayuntamientos del estado de Veracruz. De ahí para abajo van a encontrar a todos los ayuntamientos del estado. Y ustedes pueden apreciar que la mayoría se encuentra en verde. Podemos ir bajando hasta donde veamos alguno diverso. Ya sea en amarillo, ahí está, el primero, Apazapan, está en amarillo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Nos vamos, por favor, a la lámina en la que estábamos. Verde quiere decir sostenible. La anterior, por favor.
No, la anterior. Esa. Ahora bien, ya sabiendo ello, podemos determinar en qué situación nos encontramos. Quienes están en verde. Quienes están en verde no les es aplicable ni el inciso A ni el inciso B. ¿Qué van a hacer? Se van a regir por el contenido de la fracción segunda, inciso B, en la última parte que establece. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de las entidades federativas podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo sin limitación alguna, siempre y cuando la entidad federativa, en este caso los municipios, porque hay el artículo 21 de la propia Ley de Disciplina Financiera establece que a los municipios les será aplicable esta disposición. Entonces vamos a entender donde diga entidad federativa por municipio, se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al sistema de alertas. Les traduzco ello. Quienes estén en verde en el sistema de alertas lo pueden utilizar para cualquiera de los destinos que están establecidos tanto en la fracción primera como en la fracción segunda, incisos A y B. Contrario a ello, quien esté en amarillo, como es el caso que vimos, que me parece que era Pasapan, ¿qué significa ello? Que está en observación. En observación, entonces, deben aplicar el inciso B de la fracción primera, que establece cuando la entidad federativa, en este caso municipio, se clasifique en un nivel de endeudamiento en observación, como lo es el caso del municipio que vimos que estaba en amarillo, de acuerdo al sistema de alertas, cuando menos el 30%. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen como recursos de controversias constitucionales $1,000,000 de pesos, lo correcto en términos de la Ley de Disciplina Financiera es que un municipio que está en amarillo hubiera aplicado o aplique cuando menos 30%, o sea, 300,000 pesos a cualquiera de los conceptos que está arriba. Y todo lo demás lo puede aplicar en la fracción 2, incisos A y B. ¿Qué quieren decir? En su caso, el remanente para A, inversión pública productiva. Aquí están todas las obras que ustedes llevan a cabo durante su ejercicio fiscal y que programan debidamente. Aquí seguramente muchos de los ayuntamientos van a tener la duda porque la mayoría de los recursos, o gran parte, no quiero decir la mayoría, gran parte de los recursos que fueron litigados mediante la correspondiente controversia constitucional provenían de fondos que tienen que ver con inversión pública. Entonces, si ustedes ya lo aplicaron a ello, pues no tienen ningún problema. Ustedes pueden aplicarlo a ello en términos de la fracción segunda, inciso A, del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera. Entonces, este es un ejemplo de quien está en amarillo. Ahora bien, quien está en rojo, en términos de ese propio sistema de alertas, también está establecida ahí está establecido su supuesto, que es el inciso A de la propia fracción primera. Dice, cuando la entidad federativa, entiéndase municipio, se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, como es quien está en rojo, de acuerdo al sistema de alertas, cuando menos el 50%. ¿Qué quiere decir ello? Que si tienen $1,000,000 de pesos, por lo menos 500,000 pesos deben ser aplicados en los rubros que están arriba. Lo demás lo pueden aplicar a los rubros que están en los incisos A y B de la fracción segunda. Voy a poner ejemplos muy prácticos. Yo soy un ayuntamiento que voy a hablar por la generalidad, casi todos están en verde. Soy un ayuntamiento que estoy en verde, de acuerdo con el sistema de alertas, tengo $1,000,000 de pesos y entonces traigo un pago de un laudo por 200,000 pesos, traigo obra por 300,000 pesos que tengo programada o voy a programar y traigo además una obligación que vengo arrastrando respecto de obligaciones fiscales del ejercicio anterior por 400,000 pesos. ¿Qué hago? Bueno, pues estas disposiciones establecen que lo pueden aplicar a los tres objetivos o a los tres destinos sin ningún problema. Ahora bien, si ustedes están en verde, en rojo, perdón, por lo menos el 30% deben aplicarlo a lo que está arriba. Esto es un ejemplo muy práctico. Yo traigo un laudo
y traigo obra que quiero ejecutar, bueno, por lo menos debo aplicar el 30% a lo que está arriba. Esto es, voy a buscar adeudos o deuda pública que yo traiga pasivos por 30% de este $1,000,000, por 300,000 pesos, voy a pagar ello y después con el remanente voy a pagar la obra pública que voy a programar. Entonces, en ese sentido, podemos cambiar un poquito, unas 2 diapositivas, yo creo, para adelante. Sí, es allá. Esa también. Son los incisos A y B de la fracción primera del dispositivo que les leí. Y bueno, establecen cuando el municipio se clasifique, es lo que ya comentamos, cuando el municipio se clasifique. Vamos a darle para adelante, por favor. En su caso, el remanente para. Este remanente quiere decir después de haber aplicado el porcentaje que me establece el artículo 14, siempre y cuando no esté en verde. Si estoy en verde, no le hago caso a esto del remanente, lo puedo aplicar indistintamente, ya sea para uno de los destinos establecidos arriba, o bien para inversión pública productiva, o bien para lo establecido en el inciso B. Si yo estoy en verde, no tengo ningún problema, lo puedo utilizar en cualquier destino. Si estoy en amarillo, ya como lo expliqué, hasta un 30%, y si estoy en rojo, hasta un 50%. Bien, había un link por ahí más que no sé si podamos pasar a la siguiente lámina, por favor. Siguiente. ¿En qué casos estos recursos pueden destinarse a los rubros mencionados sin limitación alguna? Bueno, pues ya, como lo comenté, quienes estén en verde, y además establece el artículo 14 en su última parte. Asimismo, podrá utilizar hasta un 5% de los recursos a los que se refiere el presente artículo para cubrir gasto corriente. Ojo, esto es únicamente para quienes están en verde. O sea, quienes tienen, de acuerdo al sistema de alertas, un nivel de endeudamiento sostenible, pueden aplicar hasta un 5% de estos recursos en gasto corriente. Había por ahí otro link, no sé si podamos abrirlo. Es antes. Ahí está. ¿Cómo puedo yo saber, municipio, cuáles son mis obligaciones financieras? ¿Cuál es la deuda pública que yo traigo? Bueno, esto obviamente los contadores del municipio ya lo saben, el contralor, el tesorero seguramente lo traen muy fresco. Sin embargo, hay una página en la cual ha dispuesto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder revisar cuáles son las obligaciones financieras que traemos todos los entes públicos, y ahí viene el detalle de cuándo fueron adquiridos estos contratos, cuándo se vence la obligación de pago y cuál es el estado actual. Podemos darle, por favor, en donde dice registro público único. Ah, ahí está, XLSX. Exacto. Quienes quieran estos 2 links, los van a proporcionar aquí el compañero que maneja esta conferencia o el chat de la videoconferencia. Por ahí les vamos a proporcionar el link. Tarda un poquito en cargar porque es Excel y porque está pesadito. Le damos en habilitar edición, por favor. Listo. Ahí le damos buscar y seleccionar, que está arriba a la derecha. Y buscamos cualquier ayuntamiento de Veracruz. Se me ocurre en este momento Tuxpan, por decir uno. Ese es Tuxpan, Michoacán. El siguiente, por favor. Ese es. Si lo podemos acercar un poquito. Ahí vamos a ver, ahí está municipio de Tuxpan. Institución financiera, ahí viene el nombre de la institución, la acreedora. Obligación a corto plazo, ¿cuál es el tipo de obligación? Fecha de contratación, fecha de inscripción, monto original contratado. Si le damos un poquito a la derecha. Y saldo, en este caso pues ya se entiende que está liquidado. Vamos a darle otro buscar, ahí igual con Tuxpan, me parece que hay otro.
Es ese. Bien, ahí vienen establecidos todos los créditos o vienen señalados todos los créditos que los ayuntamientos tienen y ahí los pueden ustedes consultar. Ese ejemplo, ahí viene un caso de un crédito que trae, por ejemplo, saldo al 31 de diciembre de 2021. Bueno, ¿por qué es importante señalarles esto? Porque precisamente uno de los destinos que establece este artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera, pues es el pago de estas obligaciones que se tienen, obligaciones financieras y que en su conjunto se denominan deuda pública. Bien, por mi parte sería todo. Vamos a el director general de Tecnologías de la Información del ORFIS va a hacer unos comentarios con respecto al mismo tema, pero más bien relacionados con los sistemas. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Felipe de Jesús Marín Carreón, director general de Asuntos Jurídicos. En este momento, como bien lo indicó, se prepara el ingeniero Juan Óscar Olvera Mora, director general de Tecnologías de la Información, para continuar con este tema del día de hoy que nos atañe tanto. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como muy bien explicó el licenciado Felipe de Jesús Marín Carreón, director general de Asuntos Jurídicos, el tratamiento de los recursos, cómo se va a fiscalizar los recursos derivados de controversias. Nosotros en la Dirección General de Tecnología de la Información nos dimos a la tarea para que ustedes no tengan confusión a la hora de registrar en el CIMBER o reportar o programar esos recursos, crear un nuevo fondo, ¿no?, para que puedan programar. Tipo de fuente de financiamiento va a ser ingresos extraordinarios. La denominación va a ser recursos excedentes por controversias. Es muy importante saber esto. El origen del recurso es estatal. Le aplica el entero al ORFIS de 5 al millar por las obras y servicios relacionados por contrato nada más. En este fondo van a poder capturar todas las acciones u obras relacionadas con los recursos excedentes. Muy bien. Les voy a mostrar muy brevemente cómo programarían en CIMBER. Como todos, es como cualquier otro fondo, crean su techo financiero, eligen su tipo de fuente de financiamiento, que ya platicamos que son ingresos extraordinarios, seleccionan la fuente de financiamiento, que son excedentes de controversias, recursos excedentes por controversias, eligen la cantidad de su techo financiero, que va a ser el monto que se les va a depositar. Guardan el techo financiero, lo crean. Una vez creado el techo financiero, ustedes pueden editar dicho fondo, agregando obras, acciones que ustedes programen previamente, capturadas. Aquí vemos una pantalla de cómo sería la carga de esas obras obras y acciones, perdón. Esto es la carga normal de CIMBER para la hora de programar. Es importante, después de esto, que ya una vez capturado todo su PGI, impriman su formato para la firma y su aprobación en su cabildo. Y ya una vez firmado el acta, la suban al sistema para que les genere su acuse. Como comentario, para que no se nos pase, el PGI para este fondo aplica 30 días naturales posteriores a la fecha de acta de aprobación. Los reportes mensuales y los trimestrales son en las fechas establecidas para cada reporte, solo para los que le apliquen con base en la fecha de acta de aprobación del PGI. Y el cierre de ejercicio son los 25 días naturales del mes siguiente a la fecha límite de presentación del reporte trimestral y de bases físicos financieros, donde se hayan informado todas las obras y acciones determinadas física y financieramente.
En términos generales, eso es todo. Es nada más para que ubiquen en dónde, cómo van a registrar, cómo van a programar los fondos derivados de la plática del licenciado Felipe. Y les dejamos el correo y los teléfonos para cualquier duda o comentario al respecto. Muchas gracias, ingeniero Juan Oscar Olvera Mora, por esta explicación sobre cómo cargar en el sistema Simber. Y a continuación le cedo el uso de la voz a la licenciada Cintia Reyes Díaz Muñoz, secretaria técnica, acompañada de todo el panel que nos acompaña el día de hoy, para que den respuesta a todas sus dudas que nos hicieron llegar a través del chat y tengan a bien responderla. Adelante, por favor. Bien, tenemos algunas preguntas. Quiero empezar por la más, no es la más sencilla, es la más obvia tal vez. Creo que desconozco de qué ayuntamiento provenga esta pregunta, sin embargo, bueno, pues precisamente es la duda que se ha querido aclarar con esta exposición, y me preocupa un poquito que tal vez no se haya entendido lo que estoy explicando, porque preguntan, entonces, ¿los recursos de las controversias FIS 2016 se consideran que son de libre disposición? La respuesta es no. La respuesta es, deben ser aplicados a los destinos establecidos por el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera. Entonces, esta pregunta la hace Esmeralda Rosas, y esa sería la respuesta, no son de libre disposición. La siguiente pregunta es, si el municipio no cuenta con endeudamiento, ¿puede aplicar el 5% en gasto corriente? La hace Marisela Guevara Ábalos. La respuesta es, no depende de que tenga endeudamiento o no. Como lo explicamos hace un momento, únicamente quienes, de acuerdo con el sistema de alertas, que es el que está visible en el link que por ahí ya fue proporcionado en el chat, únicamente quienes se encuentran en verde, quienes se encuentran en un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo con la última parte del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera, pueden aplicar el 5% de los recursos en gasto corriente. La otra pregunta, bueno, es lo mismo, nos dice Anaí Yalit Pérez Pérez, entonces solo el 5% en gasto corriente se puede aplicar. La respuesta es sí, solamente el 5%, y únicamente quienes se encuentran en un nivel de endeudamiento sostenible, o sea, quienes están en verde en el sistema de alertas. Dice, con respecto a la controversia del FIS, tenemos que apegarnos a los porcentajes. Nos dice Dani Espinosa, no hay una distinción entre el tipo de fondos que fueron objeto de la controversia constitucional, con independencia, como lo comentábamos al inicio, del fondo de que se trató en su momento, así hubiera sido FIS, Fortamun, Prodere, hidrocarburos, etcétera. Y todos esos recursos ahora ya son uno solo y están considerados dentro de este artículo 14 como recursos excedentes. Entonces, no nos fijemos en si provenían de hidrocarburos, de Fortafin, de Prodere, de FIS, de Fortamun, etcétera. Todos ya están clasificados por virtud de la Ley de Disciplina Financiera como recursos excedentes, y deben dárseles el mismo tratamiento que es los destinos establecidos en el artículo 14. Es la misma respuesta, nos pregunta Miguel Mustafa Ferretis. Y dice, el total de la controversia se integrará en un solo techo financiero, ya no se integra por otros fondos de origen. La respuesta es no, ya es un solo tipo de recurso, ya no lo vamos a clasificar por el fondo de origen, sino por recursos provenientes de sentencias de controversias constitucionales. Nos pregunta Marta Beltrán,
¿Se puede aplicar el 100% del recurso a obra pública? La respuesta es sí, siempre y cuando, de acuerdo con el sistema de alertas, estén en un endeudamiento sostenible, esto es, en verde. Si están en verde lo pueden aplicar el 100% a obra pública, pueden aplicar el 100% al pago de laudos, pueden aplicar el 100% a pago de deuda pública, pueden aplicar el 100% a cualquiera de los destinos establecidos en el artículo 14, ya sea en su primera parte o ya sea en su fracción primera, incisos A o B. Bueno, ya es la misma pregunta, esta ya la contestamos. Y bueno, si tienen alguna otra duda, por favor, como siempre, por el chat, pongan su correo ahí para poderles proporcionar una respuesta. O de otra manera, pues estamos a sus órdenes acá en el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. En nombre de la auditora general, les doy las gracias por mostrar tanto interés en este tema que realmente es de gran trascendencia para los ayuntamientos, pero principalmente para los gobernados, que son quienes se van a ver beneficiados con este cúmulo de acciones que ustedes pueden llevar a cabo con estos recursos. Entonces, les agradecemos mucho y nos vemos la siguiente sesión.